Doctor Julien Poitras, usted ejerce como médico de emergencia en el Hospital Hôtel Dieu de Lévis, a proximidad de la región de Quebec. También ocupa el cargo de vicerrector en estudios médicos de postdoctorado. El encuentro de hoy nos permite conocer el rol que le ha sido asignado en una instancia de concertación entre las facultades de medicina en la provincia de Quebec, las federaciones médicas y el Ministerio de la Salud. Hablaremos de todo esto en los próximos minutos. Los médicos en Quebec, así como en el resto de Canadá, son remunerados por el Estado. Sin embargo, los médicos no poseen un estatus de funcionario público. ¿Nos puede aclarar de qué manera los médicos ejercen su profesión en ese contexto? Nuestro sistema es público. Los médicos activos en Quebec son trabajadores autónomos o independientes. Trabajan en establecimientos o, en el contexto de la medicina familiar, en instituciones privadas. Sin embargo, es importante resaltar que el trabajo de los médicos es supervisado por colegas, es decir, por organizaciones como el Colegio de Médicos de Quebec o, en los diferentes establecimientos, por comités de médicos y farmacéuticos. Se trata entonces de un mecanismo de control de calidad, un control que permite garantizar la calidad de la práctica. ¿Esto implica que los médicos sean empleados del Estado? No, son realmente trabajadores autónomos, son profesionales autónomos. En el aspecto de la remuneración, esta proviene del Estado y es canalizada por la Dirección de Seguros para Enfermedad de Quebec, una organización gubernamental que se encarga de distribuir los salarios a los médicos. Háblenos un poco de la formación médica en ese contexto. En Quebec, la formación médica se efectúa por medio de 4 facultades de medicina repartidas geográficamente. El año pasado, esas facultades acogieron 879 estudiantes, jóvenes que comenzaron sus cursos de medicina. El próximo año, ofreceremos 910 plazas o cargos de residencia para los estudiantes que se graduarán. Hay que resaltar que 75% de las plazas de residencia disponibles son en medicina familiar o en especialidades que llamamos generalistas o de base aquí en Quebec. Cuando hablamos de especialidades de base, ¿de qué tipo de especialidades se trata? Estamos hablando de internistas, cirugía, anestesiología, ginecología y obstetras. Especialidades en las cuales el nivel de actividad es elevado en todo el territorio, bien sea urbano o rural. ¿Cómo se realiza la planificación de las plazas en residencia y se responde a las necesidades de la población? Esto se realiza mediante una concertación. Existe una mesa de concertación sobre los efectivos médicos disponibles que es animada por el Ministerio de la Salud. En este grupo hay representantes de todas las partes interesadas, las federaciones de médicos, el Ministerio de Educación, las federaciones de estudiantes y las facultades. Este grupo nos permite discutir de nuestras necesidades y se analizan las realidades de los diferentes participantes para llegar a un acuerdo y determinar el número de plazas o entradas en residencia. Entonces, ¿cuál es el rol de esta mesa de concertación donde participan las federaciones, el ministerio? Es realmente un rol de análisis basado en los datos relacionados con los médicos en función actualmente y con aquellos que aún están en formación. Mediante este proceso determinamos cuáles son las necesidades para el futuro, así como el número de plazas que se ofrecerán en cada una de las especialidades existentes aquí en Quebec. ¿En qué se basan para atribuir el número de plazas para cada especialidad? Esta mesa de concertación tiene un largo historial. En los últimos años hemos evolucionado hacia una visión ligada al aspecto demográfico, en la cual determinamos cuáles son las necesidades de la población, tomando en cuenta el envejecimiento de la población y también en función de los médicos activos. Con esto podemos aportar recomendaciones sobre el número de plazas o cupos disponibles en medicina, un número que hemos aumentado en los últimos años para precisamente responder a las necesidades. Justamente, ¿se pueden priorizar algunas especialidades mediante esa visión? Por supuesto, lo hemos hecho últimamente cuando constatamos una escasez a nivel de la medicina familiar,
Estamos buscando que exista un número de médicos equivalente, 50% en medicina familiar y 50% en las otras especialidades. Hemos llegado a la conclusión que era necesario aumentar de manera importante los cupos en medicina familiar. De esta manera, el año que viene, 50% de las plazas disponibles en residencia serán en medicina familiar y el otro 50% en las demás especialidades. Para el 2017 estamos previendo 55% medicina familiar y 45% en las otras especialidades. ¿Utilizan algún modelo predictivo para planificar el número de efectivos médicos? Sí, por supuesto. Existe un modelo que hemos desarrollado en los 2 últimos años. El Ministerio ha propuesto un modelo relativamente complejo donde se toma en cuenta los médicos que están en formación, las variaciones históricas en cuanto a los cupos, las entradas por vías alternas a la Facultad de Medicina, y así tratamos de pronosticar, en función del envejecimiento de la población y las modulaciones de los médicos activos, la situación dentro de 20 años. Esto nos permite ajustarnos desde ahora, variando los cálculos y los datos, y así obtener al final la mejor predicción posible. Ahora, en cuanto a la atención médica, particularmente la relacionada con poblaciones lejanas o aisladas, ¿cuáles son los recursos que tenemos para afrontar esa realidad? Desde hace unos 15 años, a nivel gubernamental, existe realmente un trabajo realizado en cuanto a la planificación de los efectivos médicos. Actualmente, un médico que termina su formación no puede instalarse donde quiera. Existe un número de cargos determinados en zona urbana y en zona rural, y son esos cargos o puestos que el médico debe ejercer. Esto significa una cierta limitación para los médicos en cuanto a la instalación. Una estrategia cuyo objetivo es favorecer la atención médica en zona rural y responder así a las necesidades de la población en regiones alejadas. Precisamente, existen posibilidades de realizar pasantías remuneradas, reconocidas y aprobadas en dichas regiones fuera del campo universitario. Por supuesto, existe inclusive pasantía obligatoria de 3 meses en especialidades como cirugía, medicina interna, medicina familiar, anestesiología, que deben realizarse en zonas o regiones rurales. Hay también la posibilidad de realizar un mayor número de pasantías en medio rural. Por ejemplo, para un estudiante que desearía hacer una pasantía por un mayor número de tiempo en las regiones, no existe ninguna limitación. Solo debe llegar a un acuerdo con la dirección de su programa y asegurar así una pasantía remunerada que se prolongaría por más tiempo en zona rural. Tenemos también varias unidades de medicina familiar repartidas en las diferentes regiones que justamente permitan a esos residentes tener una idea más clara de lo que es ejercer en zonas rurales, algo que nos permite obtener resultados cuando llegue el momento de la instalación de esos profesionales en esas regiones. ¿Existen incitativos para esos médicos que estarían interesados en ejercer en regiones alejadas? Sí, hay incitativos financieros que son ofrecidos en los acuerdos y que permiten a los médicos que ejercen en esas regiones obtener bonificaciones salariales. No hay que olvidar que las regiones también ofrecen beneficios que tienen como objetivo promocionar la región y atraer a los médicos para que ejerzan en la zona. Se desarrolla entonces un interés por la práctica en esas regiones, un interés que comienza al momento de la pasantía, de la formación. Estamos hablando de pasantías que son considerablemente mejor remuneradas y detrás de esto se encuentra el objetivo de la instalación definitiva en esas zonas. Le propongo que volvamos al punto relacionado con la proporción 55-45 en cuanto a la medicina familiar, del cual hablamos al principio. ¿Cómo ven ustedes este tema en el futuro? Hay realmente una voluntad muy sólida de parte de la mesa de concertación y del Ministerio para llegar a una proporción de 55% de plazas en medicina familiar para el año 2017 y 45% en las demás especialidades. Esto implica mucho trabajo, muchos recursos, ya que esos puestos no están necesariamente disponibles en este momento en nuestra red de educación. Estamos entonces trabajando con las facultades para desarrollar nuevas oportunidades de formación en medicina familiar y buena parte de esa formación se realizará en las regiones. Esta política 55-45 tiene que ser obligatoriamente coercitiva para los estudiantes.
La política será coercitiva hasta cierto punto. El número de plazas en las especialidades es limitado. Habrá un tope que no podremos sobrepasar. Se tiene que hacer entonces un trabajo de información que se realizará desde la misma entrada en medicina para que los grupos que comienzan sepan que existe esa política y que la oferta de cupos en las especialidades se rige de esa manera. Se está trabajando también en la valorización de la medicina familiar con el objetivo de hacerle ver a los estudiantes los beneficios. Se valoriza también los aspectos académicos de la medicina familiar, la enseñanza y la investigación. Muy interesante. Ahora la pregunta es, ¿se logrará ocupar esas plazas en medicina familiar en las 4 facultades de medicina sin que esto afecte de manera negativa a las otras especialidades? Es por supuesto una preocupación presente en la mesa de concertación. Le diría que en estos momentos estamos alrededor del 90% en cuanto a la tasa de ocupación de las plazas de residencia en medicina familiar. El objetivo es mantener ese porcentaje, el cual es previsto en el modelo predictivo que hemos desarrollado. Estamos también alrededor del 95% en las otras especialidades. Entonces, hay que también tomar en cuenta que tenemos un excedente de plazas de residencia disponibles y que son estos todos los aspectos los que tendremos que considerar.